Bueno, yo creo que vamos a ir arrancando. Buenas tardes y mi nombre es Silvia Miró, responsable de marketing corporativo de Integra. Nada, dejarme simplemente un minutito para daros la bienvenida, para agradeceros que nos acompañéis en este seminario web en el que, bueno, vamos a compartir con todos vosotros algunas propuestas y soluciones tecnológicas que creemos que pueden ayudar a los establecimientos hoteleros a prepararse para todo el nuevo marco normativo que se ha impuesto a raíz de la pandemia del COVID. Como sabéis, esta segunda sesión es bueno, continuidad a la que organizamos el martes desde Integra y Libelium y bueno, con ella queremos poner nuestro pequeño granito de arena para ayudar al sector turístico a recuperarse de esta grave crisis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo largo de todo el seminario os iremos comentando propuestas, todas ellas basadas en la tecnología, que creemos que os van a ayudar mucho a mejorar ahora mismo todas las, bueno, pues eso, adecuaros a todas estas nuevas normas que se han impuesto. Antes de dar paso a mis compañeros, recordaros que al final del webinar abriremos un turno de preguntas, pero que podéis ir lanzándolas durante todo el seminario, ¿vale? Entonces, en el menú lateral tenéis el apartado preguntas, ahí podéis ir escribiéndolas y cuando terminemos iremos dando paso a todas las que nos dé tiempo para resolver el mayor número de ellas. Y bueno, sin más, para la sesión de hoy nos acompañan Ana Bernal, que es General Sales and Business Development Director en Libelium, y José Manuel Juan, consultor de desarrollo de negocio de Suitec, que es la marca del Grupo Integra especializada en tecnología y marketing para el sector hotelero. Buenas tardes, José Manuel. Hola, muchas gracias Silvia. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Lo primero, antes de pasar también al contenido del webinar, sumarme, bueno, el querer daros también un mensaje de apoyo, ¿no?, a todos los asistentes que estáis hoy aquí, ya que, bueno, seguramente de manera directa o indirecta trabajáis en el sector turístico. Y bueno, pues ante la situación que nos ha tocado vivir, ¿no?, que se ha cebado especialmente con nuestro sector, pues bueno, lanzar ese mensaje de apoyo, ¿no?, de solidaridad. Luego también, pues mandar un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que todo esto va a pasar y que sobre todo, pues vamos a salir reforzados de esta, ¿no? Y aquí es un poco donde entramos, ¿no?, el nivel de tecnología, ¿no?, donde creemos la tecnología va a ser un punto importante en todo este proceso, ¿no?, de recuperación y reconversión del sector. Bueno, aquí el contenido del webinar, explicaré un poco quiénes somos a nivel de Integra, ¿vale?, a nivel de Suitec también, de mi empresa. Explicaré, pues bueno, brevemente la solución, el conjunto de soluciones que hemos ideado, ¿vale?, para el sector turístico basadas en IoT. Luego también daré paso a mi compañera Ana de Libelium, ¿vale?, para que os hable de esa tecnología específicamente, ¿vale?, desarrollada desde Libelium. Y luego, como decía mi compañera Silvia, pues ese último turno de ruegos y preguntas para que nos preguntéis las dudas que tengáis, lo que queráis, ¿vale? Bien, como decía, brevemente, presentaros un poco Integra, ¿vale? Empresa a la que pertenezco, a la que pertenece Suitec, ¿vale? El Grupo Integra, pues es lo que pone aquí, ¿no? Es una consultora, ¿vale? Pues bueno, formada por diferentes profesionales y sobre todo formada por diferentes marcas, ¿vale? Las cuales se apoyan todas ellas, ¿vale?, en 5 pilares básicos que los tenéis aquí, que al final son la tecnología, el mundo digital, el mundo de los datos y la inteligencia artificial, las personas, por supuesto, y también la estrategia, ¿vale? Como decía, somos un conjunto de diferentes marcas, cada una especializada en un sector concreto, ¿vale? Pues en la que nosotros aquí, para la que yo trabajo, que es Suitec, está orientada específicamente al sector, sobre todo al sector turístico, pero en específico, como digo, al sector del alojamiento, ¿no?, de los alojamientos turísticos. Otra cosa también que nos da a nosotros al Grupo Integra es bueno, esa red de partners que tenemos de talla mundial, pues bueno, como veis aquí, Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, SAGE, el Club de Excelencia en la Gestión y otros muchos partners que aunque no estén aquí no son menos importantes, como bueno, en el caso de este webinar con el que compartimos hoy con Libelium, ¿vale? Luego, para que entendáis un poco qué es Suitec, ¿no? Como digo, la empresa para la que yo trabajo, lo que somos es una empresa de consultoría y tecnología, ¿vale? Dedicado sobre todo pues, al mundo hotelero, al mundo de los alojamientos turísticos, ¿vale? Y bueno, nosotros desde un principio nacimos como una marca de tecnología con un producto, digamos, que sigue siendo realmente nuestro core, que es el PMS,
¿vale? Pero sí que es cierto que a lo largo de nuestros casi 10 años de existencia, pues nos hemos valido de pertenecer a un grupo como Integra para desarrollar otra serie de soluciones, ¿vale? Que al final nos dan, pues bueno, la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes eh, un montón de soluciones y un montón digamos, de servicios que de otra forma no podríamos dar solos, ¿no? Entonces, aquí, como veis, pues ofrecemos prácticamente de todo, o sea, somos una compañía muy transversal, con proyectos totalmente pues end-to-end, ¿no? Somos capaces de hacer eso, ¿no? Hoy la parte que nos ocupa es la parte de IoT, que como digo, pues a través de partners como Livelium, pues podemos ofrecer, pues bueno, lo que os voy a presentar ahora, ¿no? También antes de nada quería, bueno, quizás fijar un poco, o hablar un poco de la situación actual basada en un marco normativo, bueno, que tenemos a nivel de España actualmente. Sé que hay asistentes de que no solo, o sea, de fuera de España, que también están hoy con nosotros. Pero bueno, yo creo que son medidas que se pueden extrapolar perfectamente a cualquier país turístico del mundo. Así que, bueno, aquí, como digo, nombro las medidas que se han tomado desde o que han elaborado desde el Instituto de Calidad Turística Española junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Y de aquí, pues, rescato algunas ideas, ¿vale? Que yo creo que nos van a dar pie un poco a que entendáis el por qué hemos hecho este paquete de soluciones, el por qué nos hemos aliado con Livelium para ofreceros lo que a continuación os enseñaremos. A lo largo del texto, que seguro que muchos también habréis podido consultar, pues se hablan de temas como el disponer de termómetros sin contacto, ¿vale? Para la toma de temperatura tanto en empleados y en huéspedes, ¿vale? Para todas aquellas hoteles o aquellos alojamientos que quieran ofrecer ese servicio también. También se habla mucho de todas aquellas actividades en los que se exija un control de aforo, ¿vale? O ya sean espacios comunes, etcétera. Incluso también me he permitido pues la parte de hablar de la parte de aseos de uso común, ¿no? Que bueno, aquí quizás habla de que son lugares, los aseos de uso común que se tengan que limpiar al menos 6 veces al día, pero bueno, quizás nosotros o hemos entendido que incluso más allá de poder limpiarse un baño común o no tantas veces como se quiera, sería más interesante quizás si tenemos esa capacidad de controlar el aforo de la gente que va entrando en ese baño, pues el poder establecer unos mecanismos de limpieza basados en la gente que va entrando, ¿no? Que creemos que es mucho más efectivo. Entonces, esta es son aplicaciones concretas que podemos encontrar del IoT bueno, para mejorar la experiencia y mejorar la seguridad de nuestros clientes, ¿no? Luego lo mismo, también dentro del marco normativo hay otra serie de medidas para balnearios, spa y piscinas, ¿vale? Que también es algo que en los últimos días en España también se ha dado mucho que hablar, ¿no? El tema de las piscinas, ¿no? Hay una normativa también que da un poco pues, da también pautas, ¿no? Pautas a seguir, pero bueno, también van en la línea de lo anterior, ¿no? Pues para evitar aglomeraciones en recepción, controlar el aforo de los vestuarios, comprobar la temperatura, ¿vale? Sobre todo, además esto quizás dirigido pues a aquellos hoteles, a aquellos alojamientos que ofrezcan pues bueno, un servicio médico, ¿no? En el cual pues bueno, pienso en cualquier balneario o cualquier alojamiento dedicado al wellness en general, pues aquí hablan y lo dicen literalmente, que es preferible contar con termómetros sin contacto, ¿no? Que es una de las soluciones que desde Livelium y junto con nosotros podemos ofrecer, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues al final también todo el tema volviendo al aforo, e incluso también pasando por temas de control de calidad del agua, etcétera, ¿no? Incluso, aunque yo aquí no lo nombro concretamente, también podemos hablar incluso de destinos turísticos. O sea, aunque no sea, digamos, el expertise de Suitec directamente, sí que lo es el de Livelium. Y aquí también hay que hacer especial hincapié en la posibilidad, sobre todo, pues hablo de temas de playas o en los que también va a haber una normativa, aunque todavía, pues bueno, con cierta polémica, ¿no? Que ha habido en estos últimos días igualmente, pero las soluciones de IoT también nos van a permitir ese control de destinos turísticos, llegar a conseguir destinos smart, ¿no? Todo esto de las smart cities, ¿no? Que seguro que Ana luego más adelante os podrá dar algunas pinceladas más, ¿no? Bueno, con todo ello, pues como os decía, desde Suitec que hemos hecho, hemos dividido, digamos, o paquetizado estas soluciones de IoT en 3 grandes áreas basadas en la seguridad y monitorización de personas, ¿vale? En la gestión de suministros inteligente
y en el envío de información basado en la ubicación, ¿no? Entonces, de aquí que podemos extraer aplicaciones concretas como puede ser, pues eso, cámaras de control de aforo, conteo de personas, sensores de control de temperatura, como decía también antes, control de calidad del agua en piscinas, spas y balnearios, ¿vale? Sistemas de aprovisionamientos inteligentes, también muy interesante, monitorizaciones de la calidad del aire, incluso también a más, pues la detección de espacios en parkings, bueno, ya sea a nivel indoor o a nivel outdoor, ¿no? Y luego, pues, bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con acciones de marketing y promoción, ¿vale? Basadas en la geolocalización. Al final hay que entender que el IoT, ¿vale? Porque al final, bueno, hablamos aquí de IoT, pero el IoT no es más que la definición que yo creo que es más acertada, no es más que la interconexión, ¿no? De diferentes dispositivos, ya sean dispositivos sensores, ya sean objetos cotidianos, cualquier cosa, que al final, porque al final el IoT se puede aplicar a prácticamente cualquier objeto, ¿no? Es dar una vida digital, ¿no? Esa yo creo que es la clave, ¿no? A cualquier cosa. Entonces nosotros desde Sweetec y junto con Libelium, como digo, podemos dar vida digital a un montón de aplicaciones, a un montón de soluciones, de espacios, ya sean alojamientos turísticos o, como decía, en destinos turísticos, que al final redunden en que podáis ofrecer una mejor experiencia y sobre todo seguridad, ¿vale? Ante la situación por el coronavirus en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, ya mm, qué es lo que realmente aportamos además de todo esto, ¿no? Es decir, el Libelium, digamos que, como digo, os lo explicarán a mejor, ¿no? Pero el Libelium aporta ese expertise, ese know-how a nivel de hardware, ¿vale? El nivel de dispositivos, a nivel de sensores, pero digamos que la unión con Switek lo que nos permite a nosotros es luego pues el dar ese soporte en la instalación, ¿vale? El ofrecer la dirección de todo un proyecto, una formación a los usuarios, ¿vale? Una vez el proyecto se haya cerrado. También ofrecemos pues el alojamiento en la nube, todo el tema de licenciamiento, comunicaciones y el mantenimiento, ¿vale? De todo de todos los elementos, ¿vale? Necesarios. Y luego también ofrecemos también una herramienta muy potente, una herramienta basada en Microsoft, ¿vale? Como partner que comentaba antes que somos, ofrecemos Power BI, que no es más que una herramienta de visualización de datos, ¿vale? Una serie de cuadros de mando que se pueden hacer muy interactivos. Aquí tenéis ejemplos que, bueno, no son concretamente quizás de IoT, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, el que vosotros tengáis, una vez aplicado este tipo de soluciones, tengáis un lugar donde poder controlar todo lo que está pasando, ¿no? En vuestro establecimiento, en el destino turístico, etcétera, ¿no? Entonces, al final, qué es lo que quiero transmitir? Que Switek junto a Libelium lo que ofrecemos son proyectos llave en mano. Es decir, vosotros lo único que tenéis que trasladarnos es la problemática que tenéis, ya sea, como digo, control de aforo, de necesidad de control de temperatura, de necesidad, de cualquier tipo de necesidad en la que el IoT pueda hacer ayudaros, y nosotros nos encargamos de todo, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo y os damos una solución lista para ser utilizada y lista para que podáis aprovecharla y, como digo, dar una mejor experiencia y seguridad a vuestros huéspedes, a vuestros clientes al final, ¿no? Bueno, pues con todo ello, pues ya doy paso a mi compañera Ana. Ana, buenas tardes. Te voy a dar ¿Qué tal? paso. Muy buenas, Ana. Te voy a dar ahora, dime si puedes mover la A ver, presentación. Sí, a ver, ahora. estoy intentando. Como decía, Momento. sí, ahí la Ya, tienes. Perfecto. vale. Pues Ana, cuando quieras Perfecto. comentas un poquito más. Muy bien, gracias José Manuel y gracias a todos por asistir. Como decía José Manuel, ambos dos, tanto Libelium como Switek y Grupo Integra, estamos súper convencidos de que podemos ayudar o aportar con nuestro granito de arena a este sector que se ha visto tristemente tan dañado por la situación que estamos viviendo, y creemos desde luego que la tecnología puede ayudar de alguna manera a reactivar el sector. El otro día escuchábamos una mesa de expertos tremendamente interesante en la que nos transmitían su preocupación y en la que, entre otras cosas, buscaban estandarización. Necesitamos que los organismos, las organizaciones, empiecen a estandarizar las formas en las que poder adoptar medidas de una manera
estándar de una forma igual todos los establecimientos afectados por esta situación para que el cliente final, que al final somos los ciudadanos que tomamos la decisión de irnos de vacaciones, decidamos, tengamos la confianza como para poder acudir a un lugar de ocio y disfrutar, que después de este confinamiento nos hace falta a todos, ¿no? Así que, bueno, simplemente vamos a avanzar un poquito en la presentación, un poco como introducción, que ya hemos estado comentando. La situación ha cambiado radicalmente en el mercado. Antes las empresas queríamos hacer más dinero, ahorrar dinero y no cometer ninguna ilegalidad. Pero después del COVID, ahora mismo nuestra gran prioridad es mantenernos sanos y salvos e intentar volver a la actividad de una manera lo más rápida posible para recuperar nuestra productividad. El otro día en la mesa de expertos escuchábamos al director de Central de Reservas, Ricardo, diciendo que ellos están detectando que están cambiando las prioridades del usuario final a la hora de elegir un destino turístico. Y es que el precio ya no se ha convertido en el primer criterio de selección y creo que podemos aportar mucho valor para transmitir esa confianza al cliente y que se convierta esa seguridad y salud en el primer criterio de selección a la hora de elegir un destino vacacional. Avanzando en la presentación, a ver, que es muy sensible y si no se me pasa demasiado, dejadme que repase con vosotros algunas de las tecnologías que Libelium hemos seleccionado dentro de las múltiples que podemos llegar a ofrecer, atendiendo, como decía José Manuel, a un proyecto a medida. Pero sí que yo creo que nos hemos parado a pensar de todas las tecnologías que ahora mismo dentro de IoT podemos ofrecer desde Libelium y hemos hecho una selección de algunas de ellas que creemos que pueden encajar tal cual están definidas perfectamente en este proceso de vuelta a la normalidad del sector turístico. El primero de ellos, y atendiendo a las medidas que está recomendando ICTE, el Instituto Actual de Calidad Turística en España, es que podamos llegar a tomar la fiebre, la temperatura de cualquier usuario de las instalaciones hoteleras sin necesidad de entrar en un contacto directo con los clientes. Para ello, Libelium ha desarrollado una tecnología inalámbrica que tiene un aspecto como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, contiene un microcontrolador y tiene un sensor de infrarrojos que está perfectamente calibrado para este tipo de aplicaciones, para medir la temperatura en frente de cualquier usuario de la instalación y que puede generar una alarma bien luminosa mediante un LED, también sonora, en caso de que sea un positivo. Este dispositivo es tremendamente sencillo de implementar y es perfectamente accesible a cualquier tipo de instalación, restaurante, hotel actualmente, y además se puede entregar con bastante rapidez. Conociendo un poquito más sobre las características técnicas del producto, que bueno, los veréis en esta presentación, este producto ya sale programado para evitar que haya complicaciones en la fase de implementación, está programado para que mida la temperatura, para que genere la alarma y se encienda el LED a partir de 37,7 grados, pero mediante una consola es fácilmente configurable. Y tenemos la opción de enviar los datos a una plataforma en la nube y ahí intervendría ya Grupo Integra ofreciendo la aplicación en la forma en la que el cliente quiere que se visualice esa información, ¿no? Esta es una tecnología muy sencilla y que sería rápidamente implementable en cualquier lugar. Seguramente vais a preguntar rangos de precio de esta tecnología, que seguramente es de las más asequibles ahora mismo para todo perfil de establecimiento hotelero y de restauración. Y a partir de en torno a 1.800 euros se pueden empezar a tener, dependiendo de los protocolos de comunicación utilizados, esta tecnología implementada. Es algo tremendamente asequible y que puede acelerar de una forma rápida esa generación de confianza en los clientes de estos establecimientos.
Otra de las tecnologías que habíamos utilizado previamente en múltiples aplicativos y que hemos identificado que puede ser muy útil en este momento, en esta nueva era post-COVID, es un detector de dispositivos móviles por Wi-Fi o por Bluetooth. Es lo que denominamos escaneo de personas que hay en una zona en concreta. De hecho, este dispositivo lo que hace es triangular las posiciones de las personas y puede generar determinados mapas de calor, identificar si hay zonas donde hay más ocupación de la que estaba prevista. Estoy hablando de pues, el entorno exterior de las piscinas de un hotel o de las zonas deportivas, así como incluso en las propias calles. De hecho, nosotros tenemos casos de estudio con Grupo Integra en parques de la ciudad en la que vivimos para identificar la aglomeración de gente en zonas concretas cuando se quiere controlar el aforo de las mismas. Es un dispositivo sólido, no se trata de un router básico y simple, es un dispositivo muy sólido, es un ordenador, es un procesador, es una máquina Linux con la que llevamos trabajando muchos años, que ha sido muy solvente en múltiples aplicaciones. Tenemos casos en los que la hemos aplicado en aeropuertos, tenemos en grandes centros comerciales y, por supuesto, porque no puede implementarse en grandes centros hoteleros, ¿no? Es un dispositivo que tiene un manager system para controlar determinados parámetros a nivel configuración y tenemos muchísima experiencia positiva con el feedback de este dispositivo. Sí que es cierto que estamos en las últimas semanas realizando ya una prueba de concepto con varias tecnologías en entorno real para controlar aforo en pequeñas ubicaciones. Serían dispositivos más pequeñitos que estos y seguramente en las próximas semanas podremos sacar al mercado una tecnología disponible para este tipo de aplicativos. Este es uno de los casos que he estado contando y Grupo Integra ha desarrollado esta capa de inteligencia artificial y visualización software aplicada a este producto. Y, como siempre digo, Grupo Integra hace magia con los datos que aporta nuestra tecnología. Y ahí es donde está el valor diferencial, ¿no? Y es que podemos aportar realmente no datos sin significado, sino datos con un importante valor para el cliente y para tomar decisiones incluso en tiempo real. Desde luego, este dispositivo así lo permite. Más ejemplos que hemos encontrado interesantes que contaros, porque creemos que es una tecnología que puede tener aplicación no solo en instalaciones hoteleras, sino también en destinos turísticos, es el poder llegar a controlar el nivel de contaminación que existe o las condiciones ambientales en las que están conviviendo los turistas en un destino turístico e incluso en un hotel, ¿no? Hemos leído algún artículo interesante como una investigación de la Universidad de Harvard en la que estaban relacionando la alta incidencia a nivel mortalidad de coronavirus en aquellas ciudades o lugares con mayor nivel de partículas en ambiente. Este es uno de los múltiples parámetros que podemos llegar a controlar, ya que, bueno, si ya habitualmente el nivel de mortalidad y de enfermedades crónicas pulmonares derivados de la polución es altísima, ahora más con coronavirus parece que la incidencia de muertes es muy superior en aquellos lugares donde existe un alto nivel de polución. Y, por supuesto, es algo que nosotros podemos llegar a controlar para generar alarmas, para poder generar avisos, tanto en exteriores como queriendo controlar cualquier tipo de condición ambiental en la que están desarrollando sus actividades en interiores los turistas, ¿no? Y además creemos que esto ya con la magia que hace Integra analizando los datos puede llegar a permitir plantear una comunicación muy rápida y con el propio turista, si se decide por parte de los alojamientos compartir determinada información que les dé confianza al turista sobre las condiciones en las que está desarrollando sus vacaciones. Se pueden enviar alertas a todos los clientes alojados en una
en un hotel diciéndoles las mediciones de calidad de aire del entorno del hotel están dando unos niveles muy bajos de polución, con lo cual os recomendamos que salgáis a correr hoy por esta zona sin ningún problema, o que vayáis a una playa en concreto donde estamos teniendo un buen feedback en cuanto a las mediciones. Y esto mismo relacionado con el producto que os he comentado anteriormente, que escanea dispositivos móviles, se puede mantener una comunicación muy rápida con los turistas, informándoles sobre si existe un nivel de aglomeración muy grande en una playa en concreto comparativamente con otra playa, de forma que sea el turista el que tome la decisión de si desplazarse a una u a otra en función de la situación y dadas las restricciones que existen actualmente con respecto al distanciamiento entre unas personas y otras. Y esas mismas decisiones nos llevan a la siguiente tecnología. Cuando yo soy un turista y tengo que desplazarme o bien a un recinto hotelero o bien a una playa porque quiero pasar el día allí, una de las primeras preguntas que hago en este mundo que está involucionando en lugar de evolucionando en el mundo de la movilidad sostenible, porque ahora mismo nos está dando muchísimo miedo coger transporte público por miedo a contagiarnos ante coronavirus y todos estamos prefiriendo elegir destinos que nos permitan llevar nuestro vehículo, pues una de las tecnologías que puede ayudar es tecnologías IoT que faciliten la gestión de plazas de parking libres dentro de los propios recintos hoteleros, de forma que los gestores hoteleros o de restauración puedan tener un control y gestionar muy bien la asignación de plazas en tiempo real en función de lo que este tipo de tecnología puede informarles. Y, por supuesto, en destinos turísticos donde yo puedo tomar la decisión de moverme a una playa en concreto donde he recibido el feedback, mira, es una playa poco aglomerada, es una playa con unas condiciones ambientales buenas hoy, pero no tengo una plaza de aparcamiento libre, o sí. Entonces, es otro de los parámetros que pueden llegar a ayudar a tomar decisiones al turista, ¿no? Este dispositivo tiene una tecnología de radar, no es una tecnología electromagnética, es una tecnología evolucionada. Hemos trabajado con múltiples tecnologías hasta llegar a esta última versión. Tenemos una precisión altísima comparativamente con otro tipo de tecnologías y es un producto muy sólido. Tenemos grandes, importantes proyectos ya con él y creemos que es una tecnología perfectamente aplicable en esta situación, en este tipo de sector. Y ya por último, uno de los temas que ha estado comentando José Manuel es el tema de piscinas, ¿no? Controlar el agua, la calidad del agua. Nosotros llevamos muchos años trabajando en el sector del agua, tanto agricultura como agua. Y dentro de agua nosotros somos capaces de medir muchísimos parámetros. Realmente nuestra tecnología, que está preparada en primer lugar para trabajar en condiciones climatológicas adversas, ya que podemos trabajar en outdoors, podemos trabajar con placas solares que nos alimenten y que nos hagan ser autosuficientes a nivel de batería. Además, somos capaces de comunicar con diferentes protocolos de comunicación, podemos mandar la información a través de 4G o de LoRaWAN o de Sigfox. Y a lo largo de estos años, conforme hemos ido avanzando en esta aplicación, lo que hemos hecho es ir adaptándonos a lo que los clientes nos iban pidiendo. Entre ellos, iban avanzando el nivel de requerimientos de precisión de la sensórica que integrábamos. Por eso tenemos diferentes líneas dentro de la vertical de agua y una de ellas es Agua Stream, que es la línea de mayor precisión que tenemos. Afortunadamente, podemos medir prácticamente lo que el cliente nos pida. De hecho, tenemos muchísimos parámetros actualmente ya integrados. A ver si me deja avanzar. Ya. Esto es un ejemplo de los parámetros que podemos medir actualmente. Generalmente los más importantes y los que se repiten habitualmente en muchas de las controles de calidad de agua son oxígeno disuelto, pH, conductividad, turbidez o redox o RP. Y a partir de estos elementos básicos, generalmente es cuando entra la magia del Grupo Integra a hacer esos análisis de datos y a generar esas alarmas
que el cliente necesita, que los hoteles necesitan para estar seguros de si tienen de que el agua que están controlando está en perfectas condiciones o si tienen que intervenir añadiendo cualquier producto químico, desalojando una instalación si no está cumpliendo los estándares mínimos, etcétera, etcétera. Pero insisto, cualquiera de estos parámetros, podemos estudiar nuevos parámetros y buscar nuevas tecnologías que nos permitan medir los parámetros que sean necesarios siempre que existan tecnologías para ello e integrarlos en nuestra plataforma horizontal. Ahora mismo incluso seríamos capaces de poder llegar a medir las bacterias E. coli que existen en las playas que nos bañamos, que muchas veces pueden ser motivo para que destinos turísticos tengan que cerrar durante unos días las playas porque realmente están ubicadas cerca de una desembocadura de un río. Y creemos que el mantener informado al turista sobre todas estas condiciones puede darle cierta tranquilidad. Eso o como saber exactamente el nivel de radiación ultravioleta que existe en una playa en concreto en un momento determinado y que puede hacer recomendar el hecho de que un turista se eche crema de protección solar con una frecuencia o con otra. Esto se podría convertir en la bandera verde, roja y amarilla a la que estamos acostumbrados con respecto al oleaje, pero en la era IoT, ¿no? En la que podríamos tener pantallas en las playas que nos fueran informando sobre determinados parámetros que la tecnología nos puede dar y que a los turistas nos diera cierta tranquilidad a la hora de y seguridad a la hora de elegir un destino turístico. De hecho, acabo de leer una noticia en la que hablaban sobre una de las playas griegas como la seleccionada, una de las más seguras desde la perspectiva COVID actualmente. Veríamos a ver con qué criterios han sido seleccionadas como tal, pero vamos, España creo que tiene todo el potencial como para que podamos llegar a estar en estos listados, ¿no? Y que llevamos muchos años trabajando el sector turístico y estoy convencida de que si le dedicamos tiempo podemos llegar a seguir destacando por ofrecer un turismo de calidad a nuestros turistas. Así que, por mi parte, nada más, solo decir que estamos abiertos a escuchar cualquier necesidad de los asistentes y a valorar proyectos a medida que sean necesarios. Si alguna de estas tecnologías que hemos contado, como pequeñas pinceladas de las mismas, no se ajustan a las necesidades que ahora mismo tienen los asistentes. Muy bien, Ana, pues muchas gracias a los dos. De hecho, tenemos ya alguna pregunta, os las voy a ir lanzando, ¿vale? Y bueno, pues estamos abiertos a que nos vayan llegando más cuestiones, porque aún nos quedan unos minutitos. Vale, bueno, esta es para Ana. ¿En qué escalado de precio nos estaríamos moviendo para implantar estas soluciones en un hotel? Nos preguntan un poco, bueno, dicen, ¿es una solución al alcance de todos los bolsillos? Vale, yo diría que dependiendo del tipo de tecnologías de las que hemos hablado. Hay tecnologías, y tengo aquí apuntados órdenes de magnitud, pero bueno, el kit de fiebre es algo tremendamente económico que desde 1.800 euros puede ser aplicado dependiendo del protocolo de comunicación que se elija y creo que es apto para absolutamente todos los negocios hosteleros y turísticos. Y te diría, por ejemplo, que hacer una medición de calidad ambiental en función del número de parámetros que se quieran medir, pues podemos trabajar a partir de 4.000 euros una solución. Hay soluciones que pueden ser más complicadas en el sentido de que requieren sensores con muchísima precisión y eso implica que el presupuesto inicial sea mayor, pero yo en lugar de centrarme en lo duro que puede llegar a ser o no la inversión inicial, yo creo que hay que ver el business case en cada uno de los casos, porque quiero decir, un Fever Kit puede costar 1.800 euros, pero tener a un guarda de seguridad tomando la fiebre a cada turista cuesta muchísimo más, porque Exactamente, Ana, sí, sí. es un salario altísimo, ¿no? Comparado con tener un dispositivo. Entonces, creo que no hay nada caro ni barato, sino que hay que ver el business case en cada aplicativo.
Vale. Vale, hay otra pregunta también muy interesante por el momento en el que estamos. Bueno, creo que podéis responder cualquiera de los dos. No sé si, bueno, José Manuel o Ana, el que queráis. Nos preguntan qué plazo de ejecución sería necesario para implantar estas soluciones. Porque, claro, entiendo la pregunta porque la campaña turística está ya Ujú. y, claro, ¿cómo se podría ser de ágil? A ver, si quieres, José Manuel, yo cuento un poquito a nivel tecnología lo más Mm, rápido que podríamos sí, implantar. sí, sí. Los kits de fiebre es lo más rápido que podemos implantar. En 2 semanas de plazo podríamos, en principio, estar dando servicio. También en todo lo que es el Meslium Scanner creemos que podemos empezar a dar servicio muy rápido porque es un producto que tenemos en catálogo desde hace mucho tiempo. Y en otras aplicaciones como calidad de aire, donde hay gases calibrados, hay que pedirlos a fábrica, podemos tardar un poquito más, unas 3, 4 semanas. Y en calidad de agua lo mismo, dependemos también de hacer calibraciones, de pedir tecnología, ahí nos puede costar un poquito más. Eso por la parte de hardware. Mm, sí, sí, no, y al final, bueno, quiero decir, el tiempo es lo que comentas. Obviamente, entendiendo la situación en la que estamos, cualquier proyecto de este tipo, atendiendo a las necesidades del hotel, la vamos a intentar priorizar, vamos a intentar darle la salida lo más rápido posible y al final dar una magnitud, un orden de magnitud en cuanto al tiempo es complicado, pero bueno, nosotros lo que digo, entendemos que en ocasiones la urgencia es la que es, porque estamos ante una situación en la que pues a partir de junio julio están entrando reservas, podemos tener un verano mejor del que esperábamos, muchos hoteles y seguro muchos asistentes de los que están hoy aquí están recibiendo ya reservas en sus hoteles. Entendemos esa urgencia y entendemos que el despliegue de este tipo de soluciones tiene que ser rápido y entonces pues bueno, ahí poner en valor, ¿no?, el hecho de que, como decía, somos un grupo grande con personas dedicadas a este área en específico, junto a Libelium, pues yo creo que podemos desplegar bastante rápido, lo que digo, pero es que hay que atender más al caso concreto eh, en el que nos encontremos, ¿vale? Es muy distinto pues el desplegar en una cadena hotelera con varios establecimientos que en una más pequeña, o sea, que en un hotel más pequeño ¿no? O sea, es un poco lo que comentabas, Ana. Uh Ujú. Vale, muy bien. Hay otra pregunta para José Manuel en este caso, -huh. que preguntan para establecimientos pequeños de 2, 3 habitaciones, como podría ser una casa rural, Uh -huh. ¿qué servicios podríamos ofrecer desde Suitec? A ver, yo aquí creo que además es una buena pregunta porque aquí pues me vuelvo a remitir un poco a la solución más asequible que ya ha comentado Ana, que es la del control de temperatura. Al final hay que entender esta solución como un plus, ¿vale? Más a la hora de dar esa seguridad al cliente, ¿vale? Yo también leí hace no mucho un estudio que se hizo a más de 2.000 personas en las que un 96% de los encuestados hablaban de que veían con buenos ojos el que se les tomara la temperatura como medida de seguridad, ¿no? Entonces, tanto para hoteles, casas rurales, como alojamientos turísticos de todo tipo, el hecho de que en la entrada o en algún espacio determinado de la casa se pueda tomar esa temperatura, al cliente le va a dar un plus de seguridad y al final no sé, es un punto más digamos, de diferenciación respecto a otros alojamientos que no tienen ese tipo de dispositivos, ¿no? También remitiéndome un poco a la charla del otro día, del martes, en las que, pues bueno, también se preguntó a Ricardo Will, que decía Ana también, del CEO de Central de Reservas, una agencia online muy importante aquí en España, qué era lo que estaban buscando, ¿no?, los huéspedes, los clientes a la hora de encontrar un hotel, ¿no? Entonces, y al margen de lo obvio, que es el tema de flexibilidad en la cancelación, bueno, tarifas más económicas y demás, también se estaban empezando a plantear el hecho porque las búsquedas lo determinaban, el hecho de indicar que ese establecimiento, esa casa rural en concreto, ese alojamiento concreto, contaba con este tipo de medidas, contaba con sistemas de control de temperatura, con sistemas de control de la calidad del agua si cuenta con piscina, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería un poco lo que yo recomendaría. Al final, la situación es la que es y ese control de temperatura creo que puede ser un punto diferencial y muy importante para que un alojamiento lo ofrezca.
Así que ese Sí, yo sería un creo poco. este año es el año de invertir en este tipo de tecnologías, que es muy necesario, que al final, a nivel de imagen de marca, va a haber un retorno súper rápido, Ujú. porque el momento es ahora. Y entonces, bueno, pues ha habido otros años en los que a lo mejor ha habido que invertir en más animación en el hotel o en otro tipo de servicios, y ahora este año esto es lo que ha Mm, tocado y esto es en lo que hay que estar. Yo desde luego, coincido totalmente ahí con lo que estás desde luego. comentando. Sí, sí, además no hay que más que fijarse en las grandes marcas hoteleras o demás, las medidas que están tomando, ¿no? Y es un poco como punto de referencia, que al final hay que entender que esta tecnología es asequible, es decir, se puede, o sea, pues ya damos algunos precios y algunas horquillas de precio, pero eso es una tecnología asequible que cualquier establecimiento debería poder permitirse. Hay otra pregunta muy interesante también, que creo que Ana podrá darle respuesta más mejor, que pregunta un poco qué creemos que es más importante, si que el hotel esté preparado con este tipo de soluciones o que sea más bien el municipio, pues la playa, el control de aforos en el paseo marítimo, aparcamientos públicos, un poco qué es lo que qué creemos que va a primar más para que el turista elija un destino. Yo creo que ambos están tremendamente interrelacionados. El otro día, justamente en la mesa de expertos, se hablaba de la importancia de que existiera una comunicación directa entre los responsables municipales de destinos turísticos y los responsables de asociaciones hoteleras y de restauración para que estuvieran tremendamente alineados, porque creo que los unos sin los otros no pueden vivir. Para mí, como turista, creo que es igual de importante, por supuesto, saber las medidas que va a tomar el hotel al que tomo la decisión de marcharme de vacaciones, pero vamos, que mi idea no es moverme de mi casa de confinamiento a hacerme un confinamiento en un hotel. O sea, yo lo que quiero es llegar y moverme y poder sentirme ciertamente con seguridad haciendo actividades de una manera, supongo que ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que con cierta información y medidas podemos llegar a poder disfrutar del turismo de nuestro país. Otra pregunta nos pide nuestra opinión, nuestra recomendación en el caso de que hubiera que hacer este tipo de adaptación tecnológica. ¿Cuál creemos que sería la prioritaria? ¿Cuál sería la primera a la que se tendrían que poner manos a la obra? Pues por mi parte, hablando de establecimientos y alojamientos, como decía, vuelvo al tema de control de temperaturas y yo creo que también al tema de control de aforos. Y porque, como decíamos ahora, esas medidas que comentaba al principio de la presentación del ICTE, ¿no? que habían diseñado, al final hablan en casi todos los puntos, hablan de ese control de aforo, ¿no? Que claro, puesto, o sea, escrito puede ser una medida o una recomendación muy sencilla, pero realmente luego tiene sus complicaciones. Entonces, al final lo que viene a hacer este tipo de tecnología que os hemos presentado es el facilitar ese proceso. Obviamente, ya no solo se trata de aforos, se trata también de mantener esas distancias sociales, pero en determinados espacios en los que sea necesaria ese espacio, esa distancia social, a más, si podemos incluir también un dispositivo de control de aforo, pues eso que ganaremos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, daremos ese plus de seguridad y de confianza al huésped, al cliente. Entonces, yo creo que son las principales. Y bueno, ya yendo más a lo específico, ¿no? Pues a esos resorts o esos hoteles con piscinas, esos balnearios, spas, etcétera, pues obviamente dispositivos de control de agua. Al final, Ana lo ha explicado muy bien, toda la capacidad que tienen estos dispositivos, y esto al final pues sigue redundando en la experiencia del cliente y en la seguridad. O sea, no, creo que es lo importante. Y además yo creo que defender el rápido retorno que tienen estas instalaciones tecnológicas es clarísimo, porque seguro que supone un ahorro de hora hombre, de recurso Sí. humano, y aparte, pues seguramente un ahorro de insumos en el caso de añadir determinados productos químicos, etcétera, etcétera. O sea que al Totalmente. final el retorno de la inversión va a estar claro.
A ver, una pregunta más técnica, Ana, para ver si nos puedes dar respuesta. A ver, un momento. ¿Qué grado de exactitud de escaneo tiene la solución de control de aforos? En este caso, a ver si podemos regresar aquí a la ficha técnica. Hay posibilidad, en este caso, de aplicar unas antenas direccionales, pero generalmente trabaja con un radio de 100 metros, pero en grandes instalaciones solemos trabajar con 2, 3, incluso 4 de estos dispositivos. Esto es un dispositivo radicalmente diferente de lo que sería un pequeño dispositivo de control de aforos en pequeños lugares, ¿no? Que es la otra tecnología que estamos probando por nuestra parte y que las próximas semanas esperamos poder sacar a mercado, ¿no? Pero en este caso, en torno a 100 metros, aquí lo indica, es la distancia máxima que suele cubrir este tipo de tecnología. Una tecnología que después tiene que estar conectada mediante un PoE Ethernet para estar alimentado y que puede sacar los datos o por Ethernet o por 4G. Una pregunta que nos llega en este sentido, dice, en caso del producto de control de aforos en un área, ¿solo podrá medir las personas que estén con el Wi-Fi o con el Bluetooth del teléfono activado o utiliza otro método técnico? En este caso, este dispositivo que está más pensado para grandes superficies, sí, para exteriores, sí, pero en el caso de los pequeñitos que estamos testeando, en ese caso no, simplemente cuenta por bulto o de presencia que existe en una zona, ¿no? Vale, muy bien. Nos preguntan también si la medición de la calidad del agua que se está haciendo en algunos destinos por parte de ayuntamientos o comunidades, como hablábamos al principio, si es un servicio que estemos haciendo nosotros, entiendo que más desde Libelium, y bueno, confirma en su opinión lo importante que es este año hacer ese tipo de iniciativas para que el turista esté a gusto en el destino más allá, como comentábamos, del hotel, de que afecte a toda su estancia. La verdad es que tenemos clientes de todo tipo. Muchas veces nosotros perdemos un poco la trazabilidad de dónde acaba nuestra tecnología. Mucha de nuestra tecnología también se puede comprar en formato OEM, es decir, sin encapsulado, y nuestros integradores son los que trabajan con esa tecnología core para poder fabricar dispositivos nuevos para diferentes aplicaciones. Sabemos perfectamente que ha habido clientes y clientes en concreto en España que han utilizado nuestra tecnología base para hacer control de calidad en piscinas, así como en múltiples otros lugares. Para que os hagáis una idea, nuestra tecnología está controlando la calidad del agua en el río Volga. Tenemos un caso de estudio donde estamos controlando mediante un dron acuático esa calidad de agua, o estamos controlando mediante nuestros sensores la calidad de agua en Alaska utilizando una boya porque existió una fuga de una gran energética y estaba afectando al hábitat de crecimiento de las belugas. Es decir, podemos realmente controlar las condiciones del agua en cualquier circunstancia. Muy bien. Vale, tenemos también una pregunta muy interesante para Switek. Vale, me dicen, a ver. Vale, dice, por ejemplo, en hoteles de 100 habitaciones Ujú. hay a veces cierta dificultad para gestionar los turnos de comida o de aforo en la piscina. ¿Cómo podría ayudar Switek en este tipo de problemáticas, a resolver este tipo de problemáticas? Claro, aquí pueden entrar distintas tecnologías, ¿vale? Por ejemplo, en distintas conversaciones que hemos tenido a nivel de, por ejemplo, los turnos de restaurante y demás, aquí es obvio que podría encajar tanto estos dispositivos que hablaba ahora Ana, indoor, en espacios más pequeños o dependiendo un poco del espacio también, ¿no? Que hiciera ese conteo de personas y si pudiera llevar una monitorización, ¿vale? Del número de personas que hay en un comedor, en un restaurante en cada momento. Pero bueno, también entran en juego, al margen quizás de esta tecnología IoT, pues aplicaciones, ¿vale? Que también desde Sutec se pueden proveer aplicaciones móviles que el cliente pueda acceder, ya sea vía web o vía aplicación descargable, en las que pueda hacer una reserva
una reserva de un espacio para la comida, para el desayuno concreto, ¿no? Entonces, bueno, son tecnologías que pueden complementarse o que puede utilizarse una u otra, ¿no? Luego, a nivel de piscinas, lo mismo, también en conversaciones que, pues bueno, con hoteles que tenían esta misma pregunta, esta misma inquietud, aquí lo que nosotros entendíamos es que el hotel tiene que marcar tanto un espacio, digamos, de entrada y otro de salida concreto, y ahí establecer, pues a través de este tipo de dispositivos que os hemos presentado, pues ese conteo, ¿no?, continuo de personas. Además, luego este tipo de dispositivos nos permiten, como digo, quizás yo estoy pensando en colocar algún tipo de display que en la entrada de una piscina nos indique al huésped si puede entrar o no, ¿no? Esto, por supuesto, pues bueno, tiene su parte negativa, ¿no? Un poco porque al final entra aquí pues el tema del que si estamos dando un mejor o peor servicio al huésped, ¿no?, que en el momento en el que quiere hacer uso del servicio no puede, pero bueno, son cosas que yo creo que la gente va a entender, ¿vale? Sobre todo si se explican correctamente y si se hace de una manera correcta, ¿no? Entonces, es lo que digo, pues colocar dos espacios, uno de entrada, otro de salida, colocar este tipo de dispositivos de sensores que en todo momento nos estén dando datos de que si en un determinado espacio de una piscina pueden estar 30 o 40 personas dentro de la zona de baño, pues que lo sepamos en todo momento, ¿no? Y vuelvo a lo que antes también ha comentado Ana, a no tener ahí una persona pues un socorrista, estoy pensando, cualquier persona que se encargue de la piscina, continuamente controlando, o sea, dándole además una carga de trabajo en la que tenga que estar controlando continuamente si se está pasando, ¿no?, el aforo, ¿no?, permitido. Entonces, pues bueno, ahí es un poco lo que yo lo que veo, ¿no?, lo que entiendo, y son las conversaciones que estamos manteniendo con hoteles, con esta misma inquietud que está surgiendo mucho, desde luego. Uh-huh. Muy bien, tenemos un par de preguntas que hacen referencia a estas inversiones que, bueno, la verdad es que nos comentan que es verdad que no son elevadas, pero claro, en el caso de que, por ejemplo, para el verano siguiente ya hubiera una vacuna, ¿qué pasaría con esas inversiones? ¿Se podrían reaprovechar? ¿Los dispositivos tendrían siguiendo su utilidad? Tanto, por ejemplo, la de control de piscinas como la de la temperatura. A ver, en el caso de control de piscinas, yo creo que es una inversión a larguísimo plazo y que donde está más que asegurado el business case en este caso, ¿no? A ver, en el caso de fiebre, evidentemente, pues si esta pandemia se pasa, no vamos a estarle midiendo la fiebre a todo el mundo, pero hay muchísimos resorts y centros hoteleros que disponen de sus propios lugares Centros botiquines médicos, eso es. y centros médicos. Además, yo creo que, fíjate, en Asia, que tienen otra cultura para esto, son mucho más precavidos para esto y quizá esta pandemia en cierta medida nos va a hacer cambiar un poco nuestra naturaleza y a lo mejor no será el COVID-19, pero habrá otro tipo de epidemias que harán recomendable el uso de control de temperaturas. Entonces, bueno, yo no sé, Claramente. creo que esto es una cosa que va a tardar en desaparecer de nuestra mente. Exacto, Totalmente. y luego en la parte de control de aforo, al final esto lo que va a permitir, obviamente ahora por la coyuntura en la que estamos, pero en un futuro lo que va a permitir a un hotel es controlar el número de personas que hay en un tipo de estancia y dotar de más o menos recursos, me refiero a recursos personas, a esa determinada área. O sea, me explico, quiero decir, podemos estar ante un hotel en el que hay un espacio de restauración, de bar, en el que, pues, gracias a estos dispositivos vemos que hay un gran volumen de personas en ese momento y que quizás solo hemos dedicado allí 2 personas, 2 camareros para atender, ¿no?, esa zona. Entonces, quizás gracias a este sistema combinado con estos sistemas, estos software de inteligencia artificial y gracias a Power BI también, el que salte una serie de alarmas, ¿no?, que digan, oye, aquí en esta zona de bar, de restaurante, hay mucha gente, solo tienes dos personas asignadas, intenta poner más recursos ahí, ¿no?, para ayudar y dar un mejor servicio, ¿no? O sea, al final el IoT yo creo que es una tecnología disruptiva que aunque ya lleva tiempo en muchos sectores, en el sector turístico quizás menos, pero es una tecnología que ha llegado para quedarse y yo creo que vamos, que a la vista está con este tipo de soluciones, ¿no? No sé, yo es como Incluso lo veo. para algún cliente, quizá en el caso de hoteles más grandes en los que hay varios restaurantes, pues bueno, podría tomar la decisión en la habitación de si va a desayunar al buffet o si Claro. va
a la Total. cafetería o no sé, yo Sí, creo sí, que al sí, final todo este tipo de tecnologías ayudan mucho más que para todo el tema de seguridad totalmente, sanitaria. totalmente. Ujú. Pensemos también siempre que la mejora de la experiencia del cliente generalmente se traduce en una mejora en la rentabilidad del negocio. Porque si tú eres capaz de en tiempo de real, tal como decía José Manuel, enviar a un camarero a un bar que no está atendido en ese momento, pero que hay ahora mismo 10 personas que podrían estar Ujú. consumiendo cervezas en ese momento porque tú tenías al camarero desplazado a otro bar del hotel, pues es que estás dejando de ganar dinero por no Ujú. mejorar la experiencia de usuario en ese momento, ¿no? Y creo que desde luego la tecnología IoT puede ayudar en este sentido. Ujú. Hay otra pregunta que dice, ¿el control de aforo se podría hacer por IRF en una pulsera para cada cliente? Sería un proyecto a medida, pero se podría llegar a estudiar con las tecnologías que haya disponibles. Ujú. Vale. ¿Y esa misma pulsera podría controlar también la temperatura? Preguntan. También Por sería un poder proyecto a medida, entiendo, ¿no? Por Claro, poder todo. por poder ser todo. Es decir, Todo se mientras puede hacer existen, con tecnología. Eso es así. efectivamente, mientras exista una tecnología que te permita hacerlo, todo se podría hacer. Pero claro, al ser un proyecto a medida, pues estaríamos hablando de otro tipo de dimensión. Pero si el cliente es un centro hotelero ambicioso con miles de clientes al año y cree que va a recuperar la inversión con este tipo de tecnología, podríamos pensar Ujú. en desarrollos a medida, claro. Ujú. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos han llegado, que han sido muchas. Muchas gracias a todos por participar. Yo creo que se ha establecido una conversación muy interesante en estos minutos finales, respondiendo a dudas muy concretas y muy tangibles que tienen ahora mismo en el sector. Muchísimas gracias a Ana y a José Manuel por acompañarnos en este webinar. Y nada, al resto de asistentes, gracias por vuestro tiempo y bueno, hablamos muy pronto. Muchas gracias a Pues, todos. Gracias muchísimas a gracias a vosotros. todos. Hasta Saludos, luego. chao, Hasta luego. adiós. Adiós, adiós. Hasta luego.